vamos a enfocarnos, ¿no? Más que nada en los libros de Primero de Timoteo, Segundo de Timoteo y Tito. Porque, bueno, como dicen, ¿no? Que son cartas, ¿cómo se dicen? Pastorales, ¿no? Ajá, pastorales. Ajá, que Pablo escribió a Timoteo y luego a Tito. Y ellos eran, se puede decir que ellos eran ministros, ¿no? Y esta clase que estamos haciendo se trata de eso. Se trata de liderazgo, de un obrero, de un pastor o que sea, porque hay muchos títulos, ¿no? Pastores y diáconos, obispos, o sea. Pero esto se trata de todo, ¿verdad? ¿Cómo es un obrero? O sea, ¿y para qué? Y todo eso. Entonces vamos a enfocar y hablar casi solamente nomás de eso, de cómo es un líder, pues, más bien, no un líder en la iglesia. Entonces, entonces, si vamos a leer sobre estas cartas, vamos a estudiar estas cartas por ejemplo, de Timoteo, quiero que leamos algo en Filipenses. Sí, algo en Filipenses primero. Entonces, vamos ahí. Filipenses. Filipenses 2. Que nunca, que nunca lleguemos a un lugar en nuestras vidas donde pensamos que no necesitamos que nadie nos enseñe. ¿Verdad? No, es que yo llevo 20 años y fui a una escuela bíblica y ya tengo mi diploma ahí, entonces ya nadie me puede enseñar otra cosa. O sea, que nunca lleguemos a ser así. ¿Verdad? Que siempre tengamos ese deseo y esa humildad, ¿no? De pensar, ¿no? Que, no, hombre, todavía me falta. ¿Sabe qué? Necesito aprender más. Y sí, o sea, que nunca lleguemos a ser así, ¿verdad? Filipenses 2, 19. Bueno, sabemos que esta carta sí fue escrita a una iglesia, ¿no? Ajá, fue escrita a una iglesia. Y Pablo dice, aquí en 19, 2:19, dice, espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que también yo cobre ánimo a recibir noticias de ustedes. No tengo, mira lo que dice aquí, no tengo a nadie más que como él se preocupe de veras por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. Así que espero enviárselo tan pronto como se aclaren mis asuntos y confío en el Señor que yo mismo iré pronto. Pero mira lo que dice aquí en 20, hablando de Timoteo. Hablando de Timoteo, él dice, no tengo a nadie más que como él. Pablo, el apóstol Pablo, tenía muchos obreros, ¿verdad? Como yo decía el otro día, a veces, bueno, antes yo pensaba que Pablo solo iba haciendo todo lo que él hizo, ¿verdad?
levantando iglesias, no más él, pero ya que voy estudiando más y más y más, por ejemplo en Romanos 16, ¿no? Que el domingo que leímos ahí, Pablo saluda a muchos, hasta mujeres, dice, hay que saludar a María porque ha trabajado mucho en la obra, o sea, él tenía hasta que unos dicen que él tenía hasta 50 obreros trabajando con él. Es mucho, 50. Timoteo, Bernabé, Silas, Apolos, o sea, muchos tenían, no fue él nada más haciendo todo, sino que él tenía muchos obreros, muchos ayudantes, ¿verdad? Que eran obreros nada más y ya habían unos que eran como que tenían funciones más grandes, más importantes en la iglesia, como diáconos o pastores, ¿verdad? Y había otros que nomás servían así nada más, que llevaban las cartas a las iglesias. No más eso fue su trabajo, o sea, pero él tenía muchos, pero mira lo que dice acerca de Timoteo, dice, yo no tengo a nadie como él. O sea, hablando de muchos, no estamos hablando de 2 o 3, entonces, ahí está Timoteo. No, estamos hablando de muchos y dice que yo no tengo, dice, no tengo a nadie más que como él. ¿Y qué dice luego? Que se preocupe de veras por el bienestar de ustedes. No dicen, yo tengo más, no dicen, no tengo a nadie más que como él, que predique muy bien. No tengo a nadie más que como él, que sana los enfermos. No, dice, yo no tengo a nadie más que como él, porque él de veras se preocupa por el bienestar de ustedes, ¿verdad? Y luego dice en 21, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesús. Entonces él acaba de decir, no tengo nadie más como Timoteo, que él de veras, él se preocupa por el bienestar, o sea, él siempre anda preocupado por ustedes, piensa en ustedes, ¿verdad? Y luego dice, porque todos los demás buscan sus propios intereses, no los intereses de Jesús. Y como que yo voy pensando en esto, meditando en esto, ¿cómo es esto, verdad? Y luego, recuerdo, ¿verdad? Lo que Cristo, la plática, ¿no? Que Cristo tuvo con Pedro. Pedro, ¿me amas? Sí, sí te amo. ¿Qué dice? Cuida mis ovejas. De todas las cosas que él podría haber dicho, ¿no? Que no, es que vas a hacer esto, no, dice, cuida mis ovejas. Cristo ama a sus ovejas, ama a su iglesia, ¿verdad? Y dice aquí, ¿verdad? Pues todos los demás buscan sus propios intereses, no los de Jesucristo. Su interés, el interés de Jesús, no es que un obrero, un pastor, predica bien, que hable bien. Sí, queremos predicar bien. No digo que, ¿verdad? Que eso no importa, como que sí tiene importancia poder, porque vamos a ver luego en Timoteo, que es un requisito para un líder, que tiene que ser capaz de enseñar, ¿verdad? Eso es un requisito. Entonces no vamos a decir, no, entonces no importa, vamos a poner este hermano aquí y no sabe cómo interpretar rectamente la palabra de Dios, me explico, o sea, sí tiene importancia, pero yo digo esto, que si queremos ser obreros en la obra, si queremos ser lo que sea, usted puede poner el nombre y el título que usted quiere poner, ¿verdad? Pastor o diácono o nomás obrero o lo que sea. Es con la intención no para predicar bien, no para que los hermanos digan, es que el hermano predica bien, es que no, sí, eso también, pero es para cuidar las ovejas, ¿verdad?
Y es algo aquí que dice, pues todos los demás buscan sus propios intereses. Aún estando en el ministerio, aún siendo un ministro, uno puede buscar sus propios intereses. Puede tener sus propios intereses, sus propios deseos de que, es que yo quiero ser así, y así, es que un día yo voy a ser pastor, ¿verdad? Yo pensaba así cuando yo me entregué a Cristo y cuando yo entré en la escuela bíblica, pensaba yo, no, es que yo voy a ser evangelista, ¿verdad? Yo voy a ser como el evangelista que predicaba en el avivamiento ahí en mi pueblo, que ganaba muchas almas, ¿verdad? Ahí en la plataforma con su corbata y todo. Yo decía, sí, voy a ser como él, ¿verdad? ¿Verdad? Pero Dios cambió todo eso. Mire dónde ando. Ando en México, yo no ando en una iglesia allá, ¿verdad? O sea, y muchos entran así. Y por ejemplo, cuando fuimos a Monterrey para estudiar estilo, ¿verdad? En el español, había una escuela bíblica ahí para mexicanos, pues. Y yo me quedaba con los hermanos en sus cuartos. Tenían cuartos y un cuarto chiquito, más chiquito que la iglesia, casi la mitad o menos. Y éramos 6. Éramos 6 en un cuarto así. Mi cama estaba así de este tamaño, así de ancho. Yo me dormía así, o sea, por ¿cuántos meses? 9 meses. Ajá. Y todo lo que estaban ahí, yo veía, bueno, esto no es para juzgar, pero todos tenían esa visión, ¿no? Es que yo voy a regresar a mi iglesia, yo voy a ser predicador en mi iglesia, ¿verdad? Y yo me acuerdo una vez, yo estaba ahí con ellos, platicando con ellos. Bueno, mi español era muy pobre, muy, muy pobre, ¿verdad? Pero platicaba con ellos lo que yo sabía, ¿no? Y yo les decía, mire, es que les pregunté, por qué yo tengo que dejar mi país a venir al país de ustedes a predicar? Bueno, en la montaña, ¿no? Porque todos querían trabajar en las ciudades y todo. Y bueno, yo sé que necesitan el evangelio ahí, pero sabemos que en la montaña casi nadie va a la montaña. Y ninguno de ellos querían ir a la montaña después de la escuela a predicar en los pueblos. Querían regresar a sus iglesias. Y les hice esa pregunta, por qué nosotros tenemos que, cuando ellos pueden, cuando hay suficiente evangelio, suficientes recursos en las ciudades para mandar obreros y evangelizar en la montaña, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? Entonces, bueno, yo digo todo esto porque podemos tener nuestros propios intereses, aún estando en el ministerio. Y es que yo quiero hacer, pero ¿cuáles son los intereses de Jesús? Y eso debe ser nuestro enfoque, nuestro deseo. ¿Qué es lo que tú quieres, Cristo, que yo haga? ¿Verdad? O sea, ¿es la fama o es el dinero que uno entra en el ministerio? Muchos entran nomás por eso, por la fama y el dinero. El pastor sí gana bien, mira, sus carros, mira su casa y nomás predica. Y predica los domingos y luego los miércoles y ya, aparte de eso no hace nada y mira cómo está ganando, ¿verdad? Muchos pastores en mi país andan así. Nomás predican el domingo, el miércoles y sí, tal vez entre la semana ya tienen sus juntas, no sé, pero... Y luego están ganando, ¿verdad? Y luego uno ve eso, mira. Entonces yo puedo ganar así siendo pastor. Entonces entran en el ministerio con ese deseo, no con el deseo de cuidar las ovejas, de servir. Más que nada, eso debe ser nuestro deseo, es del corazón, ¿no? Es servir. No es para que recibamos fama o dinero, ¿verdad? Y por eso, hablando de eso, vamos al libro de Primero de Pedro. Primero de Pedro, capítulo 5.
Pedro 5. Versículo 1. 1 Pedro 5, 1. Bueno, obviamente es Pedro, ¿no?, que escribió esta carta, ¿verdad? Y dice: a los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto. Versículo 2. Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. Y mire lo que dice aquí: no por obligación, ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean, ¿qué?, ejemplos para el rebaño. Así, cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Wow. Y vamos a leer otro poquito, hermanos, aquí, porque también estoy hablando sobre la humildad, ¿no? Y dice aquí en 5: asimismo, jóvenes, sométense a los ancianos, revístense todos de humildad y en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Dios se opone a los orgullosos, ¿verdad? Por eso yo decía que siempre seamos humildes, ¿verdad? Y si la obra sigue creciendo, si usted llega a ser un pastor de una iglesia, ¿verdad?, que empieza a crecer y luego están llegando mucha gente y están ahí en las bancas y se llena la iglesia y usted está en el frente, qué fácil que el orgullo puede entrar en su corazón. Mira lo que yo he hecho. Mira cómo llegan para escuchar a mí, ¿verdad? Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Yo nunca quiero ser así. Yo nunca quiero llegar a ese lugar donde yo digo: mira lo que yo he hecho, mira cómo llegan, mira cómo esto, y mírame, ¿verdad? No quiero eso, pero mira lo que Pedro dice en versículo 1: a los ancianos que están entre ustedes. O sea, ancianos, puede también poner la palabra diácono aquí, porque en Timoteo, lo que ahorita vamos a entrar y estudiar bien Timoteo, habla de obispos y habla de diáconos. Y un diácono puede decir que es un anciano también, o sea, aquí en la Biblia se ocupa esa palabra también. Pero esa palabra diácono simplemente quiere decir un siervo. Un siervo. En el griego busqué y dice diácono, o sea, en el griego es alguien, y a veces en la Biblia aparece así, aparece como siervo. Entonces dice Pedro, estamos hablando de Pedro, hermanos. Estamos hablando de Pedro que en Hechos 2, bueno, sí, Pedro negó a Cristo, eso sí. Pero estamos hablando en Hechos 2, que es el apóstol que se levantó y que predicó a miles de personas, ¿verdad? ¿Y cuántos se entregaron? ¿Cuántos fueron? 3,000, ¿no? Que con una prédica nada más, que 3,000, ¿verdad? Y él se paró hacia... Era un apóstol, era un hombre que andaba con Cristo, o sea, el mero, uno de los meros. Él está diciendo a los ancianos que están entre ustedes: yo que soy anciano como ellos, ¿verdad?
él no se está exaltando. Él no está diciendo, ustedes son los peones, ¿verdad? Y yo soy el mero mero, ¿verdad? No, dice, yo les hablo a ustedes los ancianos porque aquí él se refiere, él está platicando con los líderes de la iglesia. Bueno, esta carta fue escrita a una iglesia, pero en cada iglesia hay de haber líderes, ¿no? Y yo estoy llegando a entender que puede ser 2 o 3. Yo digo, depende del tamaño, ¿no? De la iglesia. Si son 500, ¿un solo pastor puede con 500? Nangua, no puede. Va a necesitar ayuda. Pero una iglesia de 10, amor, puede. Él, cuidar bien. Pero ¿cómo va uno cuidar 500 ovejas? Casi no hay tiempo. Él va a estar muy... Y por eso estamos haciendo esto, ¿no? Por eso, ya que va creciendo la obra, yo voy a necesitar ayuda. Necesito ayuda. ¿Verdad? Y es bíblico, yo creo que es de Dios que cada iglesia tenga por lo menos un pastor o diácono o lo que sea, ¿verdad? Y entonces él está diciendo eso a ellos. Y luego dice, en 2, cuiden como pastores. Ok, entonces a lo mejor la palabra pastor le espanta. Yo no quiero que me digan pastor. Eso te toca a ti, hermano Marcos. Tú eres el pastor y nosotros no. O sea, que no se espante del título, del nombre. Porque aún los apóstoles, por ejemplo, aún el apóstol Pablo que andaba levantando iglesias, porque yo creo que eso es la función de un apóstol, ¿verdad? Si hay apóstoles hoy en día, unos dicen que no, otros dicen que sí. Yo estoy en medio, como que sí, como que no, pero esa palabra apóstol, yo no voy a tocar, ¿verdad? No me voy a aplicar esa palabra apóstol, ¿verdad? Pero, por ejemplo, bueno, el apóstol Pablo andaba, pero él también tenía ese deseo, ¿cómo lo puedo decir? Él también se preocupaba porque muchos dicen, yo soy evangelista. Yo ando ganando almas y hasta ahí nada más, ¿verdad? Como que no quieren esa responsabilidad de pastorear y cuidar las ovejas. ¿Por qué? Porque es mucha responsabilidad cuidar y saber cómo están caminando las ovejas. No solamente es el trabajo, o sea, no puede ser, no, eso es del pastor, porque dice, él está hablando a los ancianos, a los diáconos de la iglesia aquí, y dicen, cuiden como pastores, ¿verdad? ¿Qué? Cuiden como pastores el rebaño, que son los hermanos, ¿no? De Dios, que está, ¿qué? A su cargo. Esto quiere decir que hay una responsabilidad. Hay una responsabilidad si uno quiere ser diácono, un líder en la iglesia, que no podemos, hermanos, no podemos escoger y decidir, no, eso sí quiero hacer y esto no. ¿Verdad? No tenemos esa opción. Yo hago cosas que a veces ni tengo muchas ganas de hacer, pero las hago por el rebaño de Dios. Y yo sé que soy responsable. Y si hay cosas que me encantan hacer, me encanta enseñar. Hacer lo que ahorita estoy haciendo, me encanta. ¿Verdad? Pero no me encanta tanto manejar 3 horas a visitar a una persona que luego no está. ¿Verdad? Que no aparece. Como que no, pero es mi responsabilidad, porque si no soy fiel con una alma, Dios no me va a dar más. Queremos una iglesia de, sí, pero ni queremos ir hasta allá para visitar una persona. Yo recuerdo allá en Veracruz, caminábamos
Ahora casi hay carreteras donde llegan a todos los pueblos, pero antes no era así. Caminábamos lejos, horas, nada más para llegar a una casa de una viuda. A sentarnos un rato ahí con la Biblia y leer un versículo y ahora otra vez yo digo, wow, caminando horas, sudando. Nada más para visitar una viuda. Pero el día siguiente, una iglesia de 500 personas, hermanos, o sea, ¿verdad? Tenemos que ser fieles, tenemos que cuidar, no pensar, no, es que queremos, la meta, el deseo, o sea, la cosa es servir y cuidar las ovejas. Dice, cuiden como pastores el rebaño que está ¿a qué? A su cargo. Que está a su cargo. Y dice, no por obligación. No por obligación. Hermanos, ¿cuántas veces, una pregunta, bueno, con los hermanos que tienen tiempo caminando conmigo, ¿cuántas veces les he obligado? ¿Cuántas veces yo les he mandado, es que tú vas a ir? No lo voy a hacer. Bueno, tal vez va a llegar un momento que voy a decir, mira, yo sé que esto está pasando, pero yo necesito que, ¿verdad? Pero muy poco, o sea, no voy a obligar a nadie. Porque yo no quiero que uno haga algo por obligación, ni Dios quiere que uno haga algo por obligación. Cuando la Biblia, por ejemplo, cuando la Biblia habla de dar, ¿verdad? No dice que no lo hagan por obligación, ¿verdad? O sea, Dios quiere que nosotros demos, pero Él no quiere que nosotros demos por obligación. Él quiere que demos con el corazón, ¿verdad? Porque, como dice, porque Dios ama al dador alegre, ¿no? Algo así, ¿verdad? Dice. Entonces, también esto no es por obligación, ¿verdad? Y dice, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán. ¿Qué es otra palabra para decir afán, hermano? Ganas, ¿no? Con ganas de, ¿verdad? O ¿cómo? Bueno, tenemos diccionarios ahora, ya podemos buscar. Afán. Sino con afán. Deseo muy grande. Deseo muy grande. Sí. Te puede decir con ganas, ¿no? También, o con ganas de servir. Aquí deseo muy grande, porque Dios tenía un gran afán de poder, interés y esfuerzo para hacer algo. Va bien en la escuela porque estudia con mucho afán, trabajan duro o penoso, concluyó su carrera después de muchos afanes. Pero ahí dice primero, ¿no? Con gran deseo. Deseo muy grande. Yo digo que eso es un significado muy claro y, o sea, con gran deseo. No por obligación, sino que nazca el corazón de uno, porque uno quiere servir, no por obligación, y luego dice, ni por ambición de dinero. ¿Por qué? ¿Por qué puso eso? ¿Por qué escribió eso? Porque me imagino, como yo decía, hay muchos que entran en el ministerio pensando, sí. Ahora el hermano es americano y gringo y nos va a pagar o lo que sea, ¿verdad? Hay muchos que entran con ese motivo y está mal. Por eso estoy diciendo todo eso, porque tenemos que tener el motivo correcto primero. Y el por qué. ¿Por qué quiero ser líder en la iglesia? Para mostrar a los hermanos lo que yo sé de la Biblia, para que ellos digan, oh hermano, ¿cómo sabe la Biblia, verdad? Sí, tal vez van a decir eso, pero no podemos dejar que eso entre en el corazón y el orgullo, ¿no? Tenemos que tener cuidado.
Y Pedro, yo veo a Pedro, ¿no? Como apóstol de Jesús diciendo, yo hablo con ustedes ancianos como yo también soy anciano o siervo, ¿verdad? Pero sí les da como órdenes y luego dice, sino con afán, que ahora ya entendemos qué quiere decir afán, ¿no? Que gran deseo, con un gran deseo de ¿qué? De servir. Cristo vino a servir, no para que le sirvieran. Él vino hasta que lavó los pies de los apóstoles. Luego que les dice, ahora les dejo un ejemplo para que ustedes ahora lo puedan hacer. Servir. Es servir. Y termina diciendo, como Dios quiere. Dios quiere así. No quiere por ambición de dinero. No quiere por obligación. Él quiere que nosotros lo hagamos con un corazón puro y limpio y porque le amamos. Pedro, ¿me amas? Cuida mis ovejas. ¿Amamos a Cristo o amamos a nosotros mismos? O sea, ¿qué motivo? Porque Pablo dijo, todos los demás buscan sus propios intereses, no los de Jesús. ¿Jesús iría hasta a Petzuca a visitar a Lucía? Claro que sí. Él no buscaba fama. Hasta que él se apartaba, ¿verdad? Él se apartaba y dice que su fama aumentaba más y más, pero Cristo buscaba lugares solitarios para orar, ¿verdad? No buscaba fama. Sí le llegaba fama a todos, sí, pero él estaba así. Yo voy a cumplir la voluntad de mi Padre, ¿verdad? Y tenemos que también ser así, digo yo. En 3 dice, no sean tiranos. Tiranos. Yo más o menos entiendo esa palabra. Tirano. No sé si buscamos otra vez en el diccionario. Crueles. ¿Mande? Cruel es otra. Cruel. Ajá. Como duro, ¿no? Sí, No sé, que no sean tiranos es duro. O sea, se puede decir abusar su autoridad, ¿no? Bueno, en este caso. Dice, no sean tiranos con los que están, ¿qué? A su cuidado. Otra vez hablando de los hermanos, ¿no? Que no sean tiranos con ellos, ¿verdad? Que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño, ¿verdad? ¿Cuántos quieren abusar su autoridad? Yo soy el pastor, sométete a mí, ¿verdad? Obligando a los demás. Y dice Pedro aquí que sean ejemplos para el rebaño. También eso nos toca a nosotros, ser ejemplos, ¿verdad? En nuestros matrimonios, en nuestras familias, con nuestros hijos, en todo. Esto no quiere decir que vamos a ser perfectos, ¿verdad? Si uno quiere encontrar un error en la vida de uno, va a encontrar. ¿Verdad? Si usted busca muy bien en mi vida, a ver, hermano Marcos, ha de tener un error ahí, un fallo. Va a encontrar. ¿Verdad? Va a encontrar. No vamos a ser perfectos, pero sí necesitamos poner ese ejemplo. Ajá. Y bueno, tal vez, obviamente que no vamos a poder hoy, pero habla en Timoteo de los requisitos de un líder. Y casi todos los requisitos se tratan de la conducta de uno, de su conducta. Ajá. Y esto es lo que me gusta más, hermanos. Y esto es lo que, trabajando para el Señor en la obra, no es fácil, ¿verdad? No es fácil. A veces hay miembros que quieren causar problemas, que dicen esto, que hay un chisme por ahí, híjoles, o sea, porque estamos trabajando con seres humanos, ¿verdad? Y puede ser algo muy pesado a veces. Es una bendición, pero tenemos que recordar que lo estamos haciendo para el Señor.
Porque si perdemos eso, si perdemos ese enfoque que todo esto es para Él, nos vamos a ofender, nos vamos a cansar, vamos a decir que no quiero, que olvídalo ya, que hizo así, que me habló así, o sea, ¿verdad? Y luego muchos se retiran del ministerio. Yo tengo un amigo que era un amigo en el mundo y también él se entregó y fue a una escuela bíblica y luego regresó a su iglesia donde se entregó y llegó a ser pastor. Y pasando como 1 año, 2 años, no sé muy bien la historia de lo que pasó, pero le cansaron. Le cansaron los miembros por sus cosas, por sus quejas, por esto y que no, es que... Y él dejó de ser pastor y ahora ya nomás está trabajando. No sé cómo anda, si anda bien con Cristo, si anda ofendido y lastimado, no sé. Pero eso puede pasar. No sé cuántas veces yo he querido decir, esto ya no vale la pena, pues mejor ya compramos nuestro terreno allá y no vamos a platicar con nadie, nomás yo, mi familia, pero está mal, ¿verdad? Porque estamos buscando nuestros propios intereses cuando empezamos a pensar así, no estamos buscando los intereses de Jesús. Y mira lo que dice aquí en 4. Así, cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria, ¿verdad? Así cuando aparezca Cristo, ¿verdad? Ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Eso tenemos que tener en la mente. O sea, la corona nos espera. Sí, a veces se pone difícil, por eso muchos pastores se cansan, dejan el ministerio, no siguen por razones diferentes, ¿no? Hay unos que caen en la fama, caen en el dinero, caen con las mujeres, porque cuando a veces los pastores llegan a ser muy, muy famosos, ¿verdad? Y llevan ese poder, esa unción, y luego eso trae a mujeres que luego quieren pastor, o sea, que, mira, pastor, mira cómo habla como autoridad y me gusta, o sea, ¿verdad? Y luego se acerca la mujer y ¡chuf! Muchos caen en eso, muchos obreros, muchos pastores caen en el dinero, la fama y con las mujeres, el sexo. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Con esas cosas. Y saber que estamos sirviendo el rebaño y lo estamos haciendo porque también estamos sirviendo a Jesús, ¿verdad? Porque el rebaño es de Él, los compró con su sangre, aunque a veces están muy difíciles unos, aún así Cristo les compró con su sangre y son hermanos. Y tenemos que tener mucha paciencia, mucho amor, ¿verdad? Hacia ellos y rechazar esos pensamientos, ¿no? Porque van a venir a nuestra mente, ¿no? Y sabemos que Gisha, el diablo, se va a levantar también contra nosotros y tenemos que pelear. Tenemos que estar reunidos juntos, ¿no? Y siempre tener en la mente que vamos a recibir una corona un día. Y sí, vale la pena. Vale la pena aguantar, vale la pena seguir luchando y todo eso, y porque un día Él nos va a dar una corona por nuestro servicio a su pueblo. Siempre eso. Y esto, lo que acabo de decir, tenemos que empezar con eso, con el motivo, ¿verdad? Muchos quieren iglesias grandes, pero ¿por qué? O sea, para que uno diga, mire mi iglesia, ya ganamos esa iglesia, son 200, nosotros somos 600. O sea, el motivo siempre debe ser cuidar las ovejas, que sean 2 o 2000. Es cuidar las ovejas.
y no buscar fama, no estar en competencia. No, es que esa iglesia, ¿verdad? Es con eso, con un corazón puro y con el deseo, con afán, dice, ¿no? Con afán de servir. No por obligación, ¿verdad? Si yo estoy o no estoy. Hermano, yo vimos esto mucho cuando estuvimos en Puebla, en Coetzalan. Que el mero misionero que levantó la obra no estaba. Porque ahorita anda en los Estados Unidos entrenando a otros misioneros. Y nosotros llegamos ahí, primero yo y mi esposa, y llegamos a pastorear, pues, a cuidar también la obra, enseñar todo eso. Y cuando el hermano Juan llegaba, porque a veces nos visitaba, cuando él llegaban hermanos que ni yo conocía, que yo no sabía que existieron, o sea, ¿verdad? Y, ¿quién es ese hermano? Y saludaba al hermano, hermano Juan, mucho gusto, hermano, que Dios le bendiga. Y yo digo, pues llevamos meses aquí y nunca he visto este. Viene y están llegando muchos. Y se llenaba la iglesia. Y luego él se iba y otra vez los que antes llegaban, los demás. O sea, ¿verdad? Y luego, aún así, siendo un obrero también, ya está el hermano, entonces vamos a trabajar bien, vamos para que él nos vea. Y ese motivo es para que nos vea él. Y se va, y ahora, no, estamos sirviendo a Cristo, él nos ve siempre, no importa quién esté. ¿Verdad? Yo recuerdo hace años, cuando yo empecé a trabajar por acá, por Potochán, yo solo. Me vine solo, no recomiendo eso, ¿verdad? A nadie que vaya solo a un lugar, pero empecé solo. Mis pastores no sabían dónde yo andaba, nadie me veía, nomás yo solo trabajaba, ¿verdad? Solo. Y gracias a Dios que ya no ando solo. Ahí están ustedes, todo eso, ¿no? Pero tenemos que tener eso también en la mente, que no es para el hermano Marcos. Que no me agradan a mí. Que agradecen, que agradan que quieren pues agradar a Cristo solamente. Si yo estoy, no estoy, o eso es para todos, hasta yo, ¿verdad? O sea, hay que siempre, como dicen Proverbios, sobre todo, guarda el corazón. Tenemos que guardar el corazón, porque puede entrar resentimiento, que esto ya no me acompañó, me dejó. Pablo una vez dice, yo estoy solo, todos me abandonaron, ¿verdad? Pero no se quejó, no dijo, hasta aquí nada más. Él seguía, porque él trabajaba con eso, ¿no? De que yo voy a recibir una corona un día. Que yo tenga 50 obreros aquí a mi alrededor, o que yo nomás solo, yo voy a recibir una corona un día. Que Cristo me va a decir, hiciste bien, siervo fiel, pásale. Sí, sí me paso. Gracias por mi corona, gracias. Todo fue para ti, Cristo, ¿verdad? O sea, no es para nosotros, es para el Rey de Reyes. Todo es para Él. Y yo creo que podemos perder ese enfoque caminando aún en el ministerio, ¿verdad? Empezamos a olvidar eso y que no es esto y olvidamos que es para Él. A veces yo tengo que pararme y reflexionar. Esto es para ti, Cristo. No se trata de mí, se trata de ti, ¿verdad? Bueno, vamos a ahora entrar en el libro. Vamos a empezar en Timoteo. Ajá. Vamos a Timoteo en nuestras Biblias.
1 Timoteo capítulo 1. Bueno, ahí vamos. El primer versículo. Dice aquí en 1:1, dice Pablo, apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. Versículo 2. A Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Le llama hijo, pero en la fe, no de sangre. En la fe. Que Dios el Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, te concedan gracia, misericordia y paz. Nomás hasta ahí vamos a leer. Entonces vamos ahora al libro. En versículo 1, el apóstol Pablo saluda, ¿no? Diciendo que es un apóstol por el mandato de Dios y Jesús. O sea, diciendo que es un apóstol por el mandato. Sabemos muy bien que no todos van a ser, bueno, en este caso dice Pablo que yo soy apóstol por el mandato de Dios, ¿verdad? El Señor le llamó a ser apóstol. En Efesios 4, no vamos ahí, pero en Efesios 4 dice que Él constituyó a unos ser pastores, otros evangelistas, otros maestros, otros profetas y maestros, o sea, ¿verdad? Es Él que llama. Él nos ama. Él les llamó a ustedes, Él está llamando, o sea, hay que entender que es Dios. Y Pablo entendía muy bien que era apóstol, no por su propia decisión, no es que un día decidió, yo creo que quiero ser apóstol. ¿Verdad? Fue el mandato de Dios. Como yo les decía, yo quería ser evangelista. Cuando yo entré en la escuela de Biblia, que tenía eso en mi mente, que ahora sí voy a ser evangelista, voy a predicar en las iglesias y todos van a arrepentir. Tenía eso. Creo que le daba risa a Dios, ¿no? Porque Él tenía otro plan para mí. Ajá. Y entonces ahí en la escuela empezaron a llegar misioneros. Y decían cosas que no, allá en un país que se llama Tibet, creo que se llama Tibet. Bueno, en inglés así se escribe, pero no sé, en español sí es diferente. Y pasaban fotos así con un proyector ahí en la escuela, mostrando los pueblos, ¿verdad? En las montañas. Y decían, no hay evangelio aquí. Y necesitamos que vayan unos a caminar. Y que lleven el evangelio, pero hay que entender, como decíamos antes, ¿no? Aquí que en ciertos países es la ley, que uno no puede andar con la Biblia, que no puede ser cristiano, o sea, es la ley. Y dice, entonces, como es contra la ley allá, tú vas a necesitar estar enfrente de las autoridades porque se van a enterar y van a buscar, las van a perseguir. Entonces tú tienes que estar muy listo para brincar a pueblo, esconderse. Y yo digo, eso sí me gusta. Porque antes yo evitaba las autoridades en el mundo. La policía, yo corría de ellos y ahora sí, para Cristo, ahora sí, como me llamó la atención, o sea. Y otro llegaba y poco a poco como que fue cambiando mi deseo. Como eso de ser evangelista y luego como que empecé a querer misionero. Y nunca había salido de mi pueblo casi. Bueno, sí salía, pero me sentía incómodo. Nomás ir a otro estado ahí, o sea, en mi propio país me sentía un poco incómodo, ¿verdad? Y luego que me vine, durante la escuela, me vine en un viaje misionero, como dicen, aquí en Veracruz, y vi la necesidad y ya, o sea,
Es Dios que nos llama. Es el punto que yo quiero hacer aquí con esto que Pablo dice, yo soy un apóstol por el mandato de Dios. Dios no llama a todos. Porque si Dios llamara a todos, no va a haber ovejas. Si todos son llamados para ser pastores y todos están para acá, ¿a quién van a predicar? ¿Verdad? Entonces, sí, Dios, de lo que yo veo en la Biblia, que Él llamó a Moisés, ¿no? Escogió a Moisés, tú vas a rescatar mi pueblo. Y esto escogió a Abraham. No sabemos nada de la historia de Abraham, ¿verdad? Nomás dice que Dios le pareció y no dice que él cuando era niño, o sea, nomás de repente, y no sabemos por qué. Yo no sé por qué Dios me llamó, no es que mi papá era, no, bueno, en mi familia yo no tengo esa herencia, ¿verdad? De que vengo de una familia de Dios, o sea, mi papá no era cristiano, mi abuelo sí más o menos, mi otro abuelo, o sea, no hay esa historia en mi familia para que Dios dijera, bueno, Marcos ya viene de una descendencia de pastores, de hombres de Dios, entonces, ¿verdad? O sea, eso no, en mi caso no sé por qué Dios, bueno, no sé por qué Dios me salvó. Eso sí, y la hora que me llamó a ser misionero o obrero, o sea, no tengo la respuesta. No solamente es que me llamó, pero yo sé que no llama a todos. Antes pensaba así. Antes cuando yo regresaba a mi país y predicaba en las iglesias, como que yo regañaba a todos. ¿Qué hacen ahí en sus barcas? O sea, ¿verdad? Regañando. ¿Por qué no van a México? Porque hay muchos pueblos que, o sea. Y yo estaba mal, o sea, muy equivocado. Y ahora yo entiendo que no todos son llamados. Menos dejar su país y ir a otro país. O sea, eso es otro nivel de llamado. Entonces, Él es el que llama, ¿verdad? Dice ahí que Cristo escogió a los que Él quiso. Escogió a los 12. ¿Verdad? Él escogió a los 12. Pero luego dice para que ellos estuvieran con Él. Y luego, y para que predicaran también y así, o sea, nos llama primero a estar con Él. Cristo escogió a los que quiso para que estuvieran con Él. Lo más importante, siendo obrero, siendo miembro, siendo un hijo de Dios, es nuestra relación con Cristo, es pasar tiempo a sus pies, es estar aquí en la Biblia meditando y alabando a Dios. O sea, eso es lo más importante, ¿verdad? El mandamiento más grande es amar a Dios, no es predicar. Aunque sí nos llama a predicar, o sea, hay que ir, pero no lo más importante es amarle. Y si amándole así con todo corazón, vamos a hacer lo que Él nos llama a hacer con amor. ¿Sí me explico? O sea, hacemos esto porque amamos a Él. Él nos llama. Él llama. Yo no puedo llamar. Yo quisiera llamar a más obreros. ¿Verdad? Pero no soy yo el que llama, ¿verdad? El que manda, es Cristo, ¿verdad? Es Cristo que llama a todos. ¿Amén? Amén. Okay. Entonces, versículo 2. Esta carta es dirigida directamente a Timoteo. Y Pablo le dice, mi verdadero hijo en la fe. Y le bendice en el nombre de Dios el Padre y Cristo Jesús. Pablo identifica los dos. Son dos, pero son uno. Cristo dijo, el Padre y yo somos uno. Juan 10:30, ¿no? Ahí aparece. Ajá. Dice aquí, mi verdadero hijo, hay dos cosas aquí. Mi verdadero hijo en la fe. Creo que Dios nos va a dar hijos en la fe. Pablo tenía hijos en la fe,
Y cuando él dice mi hijo en la fe, es que quiere decir que Pablo era como su padre en la fe, ¿no? Su padre en la fe. Yo tengo padres en la fe que yo admiro, que yo respeto, que cuando hay, no con todos los problemas que tengo o preguntas, porque cuando yo estudiaba aquí en Timoteo, como que me venían muchas dudas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Entonces, si no puedo yo tengo líderes en mi vida que me enseñaron cuando yo era nuevo. Entonces yo les veo como ahora soy maduro y no los necesito tanto como antes, ¿verdad? Porque he crecido. Pero todavía todos necesitamos padres en la fe. Y yo voy con ellos, o sea, ¿qué tal esto? No les quiero molestar tanto porque yo sé que están muy, muy preocupados y, ¿verdad? Ajá. Porque quién sabe cuántos también están ahí pidiendo y preguntando cosas, entonces yo no quiero, o sea, me da pena. Pero sí cuando es algo grande, una decisión grande o algo de la Biblia, yo voy con ellos. Y crecemos así. Empezamos así, ¿no? De niños espiritualmente, ¿no? Y Dios pone en nuestras vidas personas que nos ayudan a crecer. Y luego yo creo que también llegando a la madurez, también Dios luego nos va a dar hijos. Y vamos a poder enseñar a ellos, ¿verdad? Por ejemplo, lo que ustedes hacen con el hermano Marcelino, ¿verdad? Que él apenas lleva, ¿qué? 3 años, hermano, usted, 3 años, usted, hermano, en el Evangelio. 3, por ahí, ¿verdad? Ajá. O sea, el hermano está apenas empezando. Ahora ustedes que tienen experiencia. Bueno, no estoy diciendo que el hermano Marcelino es hijo de ustedes, o sea, pero sí se aplica eso, ¿no? De que están, mira, hermano, es que me pasó esto. Usted hace un rato ya estaba platicando de lo que le pasó en Chilapa y aquí en su pueblo. O sea, ahora ya pueden ustedes, ¿no? Y podemos, cuando llegamos a ese lugar, poder enseñar a otros. Mire, yo sé que lo que está pasando es que también me pasa lo mismo, o sea, así. Yo creo que Pablo era así con Timoteo, porque Timoteo era un joven y Pablo era más grande de edad, pues, y en la fe también, ¿no? Ajá, y él ayudaba a Tito o a Timoteo, porque por eso escribió esta carta a Timoteo, porque en esos días no podían hacer una llamada o subir la camioneta, vamos para allá, o sea, puro escribir, pura carta, ¿verdad? Y por eso escribió esta carta a su hijo en la fe, para ayudarle, ¿verdad? Para darle instrucciones, mira, vas a hacer así, 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 no es así. Bueno, eso es una cosa. Otra cosa que yo veo aquí, que él sí le bendice en el nombre de Dios y en nombre de Dios el Padre y Cristo Jesús. Por ejemplo, aquí en 2 dice que Dios el Padre ¿verdad? Y Cristo Jesús, nuestro Señor, te concedan gracia, misericordia y paz. Menciona los dos. No dice que el Padre, ¿verdad?, te conceda esto. Dice que el Padre y Jesucristo. Y saben que, hermanos, en muchas partes de la Biblia, y hay un libro, es Tesalonicenses, que aparece mucho esto, que Pablo menciona los dos. Por ejemplo, hay un lugar en Tesalonicenses que él dice que Dios el Padre y Cristo Jesús abren un camino para que yo pueda ir a visitar a ustedes. Siempre mencionando los dos. ¿Por qué? Porque Cristo dijo que el Padre y yo somos uno. Como yo he enseñado, no podemos, es un paquete, no podemos abrir el plástico ahí y quitar a Cristo y ponerlo aquí, ¿verdad? Y es lo que hacen los testigos. Aunque digan que no, que sí creemos en Cristo, no honran
a Cristo como honran a Jehová. ¿Verdad? Y Cristo dijo que el que honra a mí, honra a mi Padre. El que deshonra a mí, deshonra al Padre. O sea, no se puede. Es un paquete, o sea, no se puede quitar el plástico y este no. O este no. Son uno. Y esto, hermanos, es algo. Hablando de esto, ¿verdad? De ser líderes y predicar y enseñar. Esto de la Trinidad, del Padre, Hijo, del Espíritu Santo, es algo que nos va a dividir. O sea, ¿quién es Cristo? Eso es lo más si platicamos, si hablamos de la sana doctrina y las creencias que ahorita estamos haciendo aquí en la iglesia aquí, ¿verdad? De lo que creemos y todo eso, esto es lo más importante, de quién es Cristo, porque si uno va mal, así como la persona, no importa las otras cosas, con eso, por ejemplo, allá en la obra en Veracruz, donde trabajaba el hermano Amos, es una obra grande, lleva muchos años, hay muchas obras, muchos pastores, muchos misioneros, está grande la obra. Hay un misionero que yo sí conozco, porque cuando yo estaba trabajando ahí, le conocí, bueno, yo le conozco. Y también él creció aquí en México, su papá era misionero, le mataron. Los católicos mataron a su papá, ¿verdad? Cuando él era chiquito y aún así seguía en el Evangelio, ¿verdad? Y yo siempre le veía como un hombre fuerte en Dios. Siempre se levantaba en la mañana, siempre leía su Biblia, siempre, o sea, un hombre de Dios, pues. Y resulta que no tiene mucho, que él, no sé cómo, tal vez empezó a escuchar enseñanzas y cosas, no sé, pero ahora él ni cree que Jesús es el Mesías. No cree que Jesús es el Mesías. Eso es todo. O sea, Cristo es el centro de todo, ¿no? O sea, Cristo es el mero mero. O sea, y ahora él no cree que él fue el Mesías y dice que ya no existe el infierno, que hay muchas cosas y muchos en ese ministerio han salido por su creencia, porque el mero mero pastor, el mero mero líder no está enfrentando, no está diciendo nada. Entonces se levantaron unos y dijeron, hermano David, si tú no vas a hacer nada, si él se va a quedar aquí en el ministerio creyendo así, ya me voy. Y se fueron. Pero resulta ahora que él mismo dejó ahí y ya se quitó, o sea, y los demás se quedaron. Pero es algo importante, ¿no? O sea, es algo que hasta aquí, si tú vas a decir que Cristo no es Dios, que Cristo fue un profeta, ya no puedo con usted. No puedo. No podemos con otros. ¿Verdad? Esto de la sana doctrina es el punto más importante, digo yo. ¿Quién es Cristo? ¿Quién fue Cristo? O sea, ¿quién es para nosotros, no? Ajá. Y aquí, bueno, tal vez luego hablamos un poco más de esto. Pero sí, Pablo dice, en el nombre de Dios el Padre y Cristo Jesús, le bendice. Y hay otra doctrina, ¿no? Creo que ustedes ya saben, que hay otro movimiento que se llama Solo Jesús, ¿verdad? Creo que ¿cómo se llama el que anda en sapo, que es político, que... Caballo. Ajá, creo que él, bueno, según él es de Solo Jesús, lo que dicen, no sé, no he platicado con él, entonces no puedo decir así de seguro de que él es, pero dicen que sí, no sé. Ahora, esa doctrina, no digo que todos los que están ahí en esa doctrina no tienen salvación, no voy a decir eso, pero esa enseñanza, esa doctrina, no es bíblico. Y sí, ellos tienen sus puntos, no, es que cómo son tres, ¿verdad? Ajá. Y luego tienen sus palabras también, o sea,
creen que Jesús es el Padre, que Jesús es el Hijo y que Jesús es el Espíritu Santo. Por eso dicen solo Jesús. Que Jesús es el Padre. Y yo quiero entender, yo he tratado de, bueno, yo he pensado, tal vez tienen razón. Tal vez nosotros estamos equivocados, o sea, yo no quiero estar tan cerrado, ¿no? A todas las enseñanzas. Si escucho otra enseñanza, yo quiero decir, bueno, lo voy a tomar en cuenta, a ver, y voy a la Biblia. Y por ejemplo, en Ostocingo había un hermano, pues, que se fue a los Estados Unidos, ahí se entregó, según se entregó, regresó a Ostocingo, empezó a congregarse con nosotros, y como son 3 nada más ahí, y lleva años así nomás ellos 3, hermano Pedro y el hermano Manuel que viene y su esposa, son 3. Y no ha crecido, o sea, nomás esos 3. Y bueno, yo digo, con eso es suficiente, ¿no? No vamos a decir, no son 3 nada más, no vamos a ir, no. Pero empezó a llegar este hermano. Y llegaba y cantaba, levantaba las manos, hasta que traía su esposa, ¿verdad? Hasta que un día nos invitaron a convivir con ellos en su casa, una familia grande. Ahí conocimos su familia, empezamos a hablar de Cristo y muy emocionados, ¿verdad? Ahora sí la obra va a crecer con este hermano y su familia. Ahora sí, la iglesia de Ostocingo va a crecer. Pero resulta que luego, él llegaba y enseñaba a los hermanos en náhuatl, ¿verdad? Bueno, no les enseñaba, pero sí los platicaba en náhuatl. Y bueno, yo decía, tal vez está animando, o sea, ni entendía, ¿verdad? Y yo, hermano David, ahí estamos, y un día estuvimos ahí y sentados todos, y llegó el hermano y empezó a hablar con el hermano Pedro y dijo algo en español. Dice, no son 3, son 1. Y yo, el hermano David, nos miramos y... Es solo Jesús. Porque antes él hablaba de Hechos 2:38, ¿no? Cuando Pedro dice, arrepiéntense y bautícese cada uno en el nombre de Jesús. Ellos agarran ahí y creen que, por ejemplo, el bautismo tiene que ser en el nombre de Jesús solamente, o ya no es válido, no sirve. Ellos creen así. Y es necesario bautizarse para que uno vaya al cielo. O sea, está mal. Bueno, eso es otra cosa, pero esto de que Jesús es el Padre y fuimos a su casa. Fuimos a su casa un día y nos sentamos, yo y hermano David, nos sentamos ahí en la mesa de él y bueno, con toda la humildad, ¿no? Y con amor, no llegando ahí molesto o pensando otra cosa, no más así, le hablamos así, hermano, usted viene de una iglesia de solo Jesús, ¿verdad? Sí. No me acuerdo exactamente todas las palabras, ¿verdad? Porque ya tiene mucho tiempo, pero luego le digo, bueno, no creemos así. No es bíblico, no creemos así. Yo sé que le enseñaron eso. Y dice, bueno, yo pensaba que lo que yo creía era correcto. Yo digo, hermano, no estamos aquí para condenarle, no estamos aquí para otra cosa. Y dice, entonces yo no puedo congregarme con ustedes. Sí, las puertas están abiertas, pero usted no puede llegar ahí enseñando eso. Y como que empezó a llorar. Y también también eso me dio tristeza, porque eso no fue la intención, hacerle llorar, ¿verdad? Y yo digo, hermano, podemos con gusto llegar aquí con la Biblia y vamos poco a poco viendo si eso está mal o no. Y dice, no, esa Biblia que ustedes traen está mal. La nueva versión internacional. Dice,
el pastor allá nos decía que la Reina Valera es la palabra de Dios y otras versiones no. Yo digo, ocupamos la Reina Valera. Yo voy con la Reina Valera, o sea, no hay problema para mí. O sea, también la Reina Valera, buscamos, va a decir lo mismo. Y no quiso. Y hasta la fecha no se sabe nada de él, no ha venido, no ha platicado, o sea, es que no podemos unirnos con personas que tienen otro Cristo. Y ahí, con ese hermano nuestro single, yo también, el hermano David, platicamos mucho. ¿Vamos a aceptarle? Porque no es que está negando que Cristo era Dios como los testigos, ¿no? Los testigos dicen que Él no era Dios, o sea, no están negando eso. Pero sí están diciendo que Cristo es el Padre, que es el Hijo, que es el Espíritu Santo. O sea, ¿es suficiente eso para dividirnos? Y llegamos a la conclusión que sí, porque no es el Cristo. Por ejemplo, si un solo punto de esto, ¿no? Si Cristo es el Padre, y dice, el mero base del Evangelio es que hay un solo Dios, ¿verdad? Y ahí está el hombre, y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo. Entonces, ¿cómo puede ser que Cristo es el Padre y el mediador? Si no tiene sentido, no es. Y otro, cuando Cristo se bautizó, estaba en el agua, dice que el Padre habló, este es mi Hijo, ¿verdad? Se bautizó y luego que descendió sobre él el Espíritu Santo. Padre habló, Cristo estaba en el agua y descendió sobre él el Espíritu Santo. Si Él es los tres, Cristo andaba muy rápido. Subía al cielo y hablaba y ahora bajaba, se bautizó y otra vez para arriba para que sea el Espíritu Santo y descendía como Espíritu Santo. No. O sea, son cosas que siendo ministros, obreros, tenemos que entender y saber para proteger al rebaño. Es una cosa que nos toca a nosotros, que vamos a ver luego, tenemos que ser capaces de enseñar, ¿verdad? Porque mira lo que dice luego, vamos a seguir en 3. Versículo 3 dice, al partir para Macedonia, te encargué que permanecieras en Éfeso y les ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas y de prestar atención a leyendas y genealogías interminables. Wow, dice otra vez, ¿no? A partir de Macedonia yo te encargué, hablando a Timoteo, que permanecieras en Éfeso y les ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar, ¿qué? Doctrinas falsas. Entonces hay muchos que dicen, no vamos a discutir, no vamos a hablar. Sí, digo que no vamos a estar ordenando a todos. Pero sí hay momentos, yo digo que hay momentos en que necesitamos ordenar o corregir a personas que andan enseñando falsas doctrinas. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando fuimos aquí no al Camani, pero el otro pueblo que está, Isla Oaxaca? Que el señor Sabatino, ¿no? Que estaba ahí, ¿se acuerdan que ya tenía mucho que fuimos ahí? Y estuvimos ahí platicando y yo salí afuera y él como que también salió y nos topamos ahí y él quería conmigo, ¿no? Sobre el sábado y comer carne y todo eso, ¿verdad? Hay momentos en que yo no entro en discusiones, así que ahorita vamos a leer que, por ejemplo, vamos a leer. Dice y 4, y de prestar atención a leyendas y genealogías interminables, esas cosas provoquen controversias en vez de
llevar adelante la obra de Dios que es por la fe. Debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Algunos se han desviado de esa línea de conducta y se han enredado en discusiones inútiles, ¿verdad? Discusiones inútiles. Pretenden ser maestros de la ley, pero en realidad no saben de qué hablan ni entienden lo que con tanta seguridad afirman. Entonces sí, a veces son, como dice aquí, discusiones inútiles. Mucha gente quiere entrar en discusiones inútiles. Y, como dice aquí, en 4, dice, esas cosas provoquen, ¿qué? Controversias en vez de llevar adelante la obra de Dios que es por la fe, ¿verdad? A veces ni entro en discusiones inútiles. Si uno quiere hablar y discutir, yo veo que la persona solamente quiere discutir y discutir y no va a salir nada bueno. A veces no digo nada. Pero a veces necesitamos, por el bien de los demás, ordenar o corregir o confrontar a los que andan predicando cosas falsas. Y en este caso con el sabatino, él anda predicando un evangelio distinto. Porque él no está hablando de salvación, él está poniendo reglas a la gente. Porque, por ejemplo, aquí por la entrada donde vive el hermano Marcelino, como el señor donde llegamos primero, hermano, que anda así. Ramiro, que vive ahí en la esquina. Bueno, un poco más adentro. Pero llegamos ahí, ¿no? Primero. Y como 2 veces, 3 veces visitamos a él. Y él que decía, no, es que me gusta la fiesta, es que me gusta comer carne. Y decimos, ¿quién le dijo que no puede comer carne? No, ese sabatino, ¿verdad? O sea, ese sabatino anda predicando que la gente no puede comer carne, poniendo reglas, poniendo cosas que no son, o sea, y no. Y por eso ese día le hablé. Hay veces que ni entro, yo veo que una persona quiere discutir y porque son discusiones inútiles, provocan controversias, como dice aquí, ¿verdad? Pero sí hay veces que sí. Y en ese caso con él, pues, no sé cómo ahorita anda, pero, y por eso tenemos que poder, ¿no? Y eso no pasa en un solo día, lleva años. Yo apenas puedo con unos, llevo muchos años, antes no podía, ¿verdad? Y entonces es un proceso, pero tenemos que poder corregir, ordenar, como dice aquí, te encargué que permanecieres en Éfeso y les ordenares a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas. Hay muchos que dicen, no, déjalos, yo ni me meto con ellos, no. Pero Pablo dijo a Timoteo, yo te encargué que permanecieras en fe, o le dejó en Éfeso para ordenar a algunos maestros, supuestos maestros, que dejaran de enseñar doctrinas falsas, ¿verdad? Entonces, a veces eso es necesario, pues. Entonces, seguimos leyendo en versículo 8. Bueno, quiero que veamos algo primero, ¿no? Antes de seguir leyendo en 7. Dice, pretenden ser maestros. Esta gente, ¿no? Pretenden ser maestros de la ley, pero en realidad no saben de qué hablan. No saben de qué hablan. Ni entienden lo que, y mira lo que dice aquí, con tanta seguridad afirman. Afirman cosas con mucha seguridad que no son.
¿verdad? Y yo creo que es por eso que muchos creen en estas personas, en lo que dicen. ¿Por qué? Porque hablan con tanta seguridad, pero ni saben de qué hablan. Como ese sabatino. Anda diciendo, no, es que el sábado, es que esto, es que la carne, y no, él no sabe de lo que, no más es lo que le enseñaron. Y cuando yo empecé a citar versículos, ¿verdad? O que le pregunté, muéstrame aquí en el Nuevo Testamento que yo soy obligado a observar el sábado. Y no pudo. Y cuando él no pudo con esto del sábado, él empezó con la carne. Ah, ustedes no comen carne, ¿verdad? O sea, ¿verdad? Y yo otra vez le pregunto, muéstrame en el Nuevo Testamento donde dice eso. Un versículo. Y no pudo. ¿Verdad? Y luego le digo, yo no tengo problema con usted si no come carne. Yo no tengo problema con usted si observa el sábado, aunque ahorita en este momento usted está quebrantando el sábado, porque fue un sábado, ¿no? Y él andaba afuera de su casa, quebrantaba el sábado. Él mismo. Ajá. Yo no tengo problema con eso. Puede usted, no voy a decir que usted no es salvo. Son cosas secundarias, o sea, el problema que tengo es que usted está me está juzgando a mí. Ahí es donde estaba mal él. No es porque no come carne y todo eso, es su decisión, ¿verdad? En Romanos 14 nos habla de esto, que el que come carne no puede juzgar al que no come carne, y el que no come carne no puede juzgar a él. O sea, no se pueden juzgar. Usted me está juzgando porque yo como carne. Ajá. Y me está juzgando porque está diciendo que necesito también guardar, observar el sábado. O sea, que es el sábado que... o sea, tenemos que a veces corregir la gente. Pero otra vez, no es con orgullo. Como yo decía el sábado, ¿no? En la iglesia de Aitoshla, pues, que antes hacía así. Pasaban los testigos. Oh, sí, ya tocaron la puerta. Ahora sí, les voy a ganar. Les voy a dar uno y les voy a mostrar que yo sé más. ¿Verdad? Orgullo. Estaba mal, eso está mal. Confieso que yo andaba mal haciendo eso. Aunque les ganaba, les dejaba callados. Dime esto y esto y esto. ¿Qué? y entraba en la casa. Muy bien, Marcos, muy bien. Pero nada se hizo, o sea, no cumplí nada. Puro orgullo. No es así. Dice que los que se oponen contra nosotros dice podemos corregir, pero dice hay que corregir humildemente. Humildemente. Y eso es una cosa que yo he tenido que aprender y que sigo aprendiendo. Porque podemos crecer en el conocimiento, ¿verdad? Y luego, aquí en la mente pensamos, oh, sí, ¿verdad? Pero si hablamos con mucho conocimiento, pero no hay amor, como yo decía en el sábado, tenemos que ver, por ejemplo, a los testigos como almas perdidas. No sé si le comenté a usted, hermano, pero un testigo nos llamó ahí en la casa el otro día. Nos llamó. Y sí platiqué con él 1 hora con 20 minutos. Y sí, como que él escuchaba ¿verdad? Y él decía, mira, no estoy tratando de ofender a usted, no estoy juzgando a usted personalmente. Es que yo estoy hablando sobre la organización de los testigos de Jehová y cómo es. Entonces no lo tome así como estoy, ¿verdad?, regañándole o nada así. Y yo digo, hermanos, yo he aprendido que si hablamos con humildad, la gente abre más. Porque él duró 1 hora con 20 minutos. Y antes
cuando yo les hablaba con ese orgullo, con eso, ¿no? De que 5 minutos y se iban, ¿verdad? Entonces, bueno, yo sentí como este señor como que quedó pensando, ¿verdad? Aunque no veía su cara, como que sentía, ¿no? En su voz, escuchaba su voz como que sí, ¿verdad? Entonces sí, hay momentos que necesitamos hacer como Pablo dice, ordenar a unos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque falsas doctrinas, falsas enseñanzas pueden mandar a una persona al infierno, ¿verdad? Si una persona recibe una enseñanza falsa, un Cristo falso, y entra ahí y está en una secta, o sea, que no es de Dios, está perdido, como si fuera borracho o drogadicto, ¿verdad? Como cualquier persona, o sea, ¿verdad? Por eso yo digo, bueno, ¿dónde estamos? En 8, ¿verdad? Ya casi terminamos, creo. Ni creo vamos a terminar todo el capítulo 1, pero está bien. 8 dice, ahora bien, sabemos que la ley es buena si se aplica como es debido, ¿verdad? Si se aplica, y es bueno, pero si se aplica, ¿verdad? Hay una condición aquí, si se aplica como es debido. Muchos como que no pueden aplicar muy bien qué es la ley. Por ejemplo, en este caso del Sabatino, andaba diciendo la ley, la ley dice así, ¿verdad? No, sí la ley dice así, pero no está aplicando bien como es la ley. Y puede causar daño, ¿verdad? Y en 9 dice, tengamos en cuenta que la ley no se ha instituido para los justos, sino para los desobedientes y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. La ley es para los que maltratan a sus propios padres, para los asesinos, para los adúlteros y los homosexuales, para los traficantes de esclavos, los embusteros y los que juran en falso. En fin, la ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina, enseñada por el glorioso evangelio que el Dios bendito me ha confiado. Él sigue, en estos versículos, él sigue hablando de gente, de personas, de maestros falsos, o sea, que sí están platicando de la ley, ¿verdad? Pero no está aplicando bien la ley, o sea, no lo están aplicando bien. Entonces vamos aquí al libro, vamos a leer aquí, dice sobre los versículos de 3 a 11, lo que acabamos de leer, ¿no? Pablo encarga a Timoteo a quedarse en Éfeso para ordenar a algunos no enseñar doctrinas o enseñanzas falsas y no prestar atención a leyendas, mitos, etc., ¿verdad? Son dos cosas ahí. Habla de enseñanzas falsas y habla de no prestar atención a leyendas, mitos, costumbres, dichos, todo eso, ¿verdad? Y luego dice, porque esas cosas provocan controversias, discusiones, en vez de llevar adelante la obra de Dios. Debemos reconocer cuáles son las enseñanzas falsas para poder corregir a los que andan enseñando esas cosas, ¿no? Cuando yo puse aquí, cuando Dios nos guía, porque a veces no es necesario, no es el momento para corregir. ¿Por qué? Porque tal vez la persona, ya vemos que la persona no va a escuchar, porque hay muchos que no escuchan, interrumpen, no le dejan platicar. En esos casos a veces yo, ¿sabe qué? Esta plática no va. Entonces, que tenga buen día. Pero hay momentos que sí, como que Dios nos guía a corregir a una persona
Bueno, tenemos que reconocer, discernir si ahora es o no, ¿verdad? Ajá. Entonces, seguimos. Y no meternos nosotros en discusiones que nos sirven y no cumplen nada, ¿verdad? Porque hay unos que quieren discutir y discutir y discutir y no se cumple nada, pues. Nada sale de sus discusiones, o sea, ¿verdad? No queremos estar siempre discutiendo, pero sí hay momentos en que sí, ¿no? Veamos versículo 6. Algunos se han desviado de esa línea de conducta y se han enredado en discusiones inútiles. Mira lo que dice, algunos se han desviado de esa línea de conducta y se han enredado en discusiones inútiles. Unos se han desviado de la fe, de la meta, o sea, y se enredan en discusiones útiles. Yo conozco, hay hermanos, ¿verdad?, que están en YouTube, tienen su propio canal y la única cosa que hacen es que critican a otros, ¿verdad? No, este pastor dijo esto y dicen que es su ministerio hacer así. Que Dios los ha llamado a criticar, a juzgar a todos los que están. Y sí, hay enseñanzas falsas, pero estos están criticando todo, ¿verdad? Y piensan que son los únicos que saben, o sea, y están criticando, y yo digo, ¿y su vecino? ¿Le has platicado sobre el amor de Cristo? Esta prostituta que anda pasando por su casa, ¿le ha dicho que Cristo le ama? ¿O no más quiere, verdad? Son discusiones inútiles y hay muchos que se meten en eso, tenemos que tener cuidado, ¿no? Seguimos aquí. Estas personas andan con tanta seguridad y confianza en lo que dicen, pero no entienden lo que afirman. Versículo 7. Dice en versículo 7, pretenden ser maestros de la ley, pero en realidad no saben de qué hablan, ni entienden lo que con tanta seguridad afirman. Por ejemplo, ese sabatino anda solo, ¿no? Diciendo con tanta seguridad, no, la carne y la coca, que esto y que el otro, con tanta seguridad, habla. Si uno habla con tanta seguridad, no quiere decir que está hablando la verdad, ¿verdad? Y hay muchos que hablan con esa autoridad, ¿no? De que es así, hasta que uno como que, tal vez es cierto, porque mira cómo está hablando, ¿verdad? En sus papeles, bueno, ya, seguimos aquí en el libro. Como escribí aquí, nota. Hay gente así y pueden engañar por su manera de hablar solamente. De esto también tenemos que advertir a los hermanos porque hay gente así y va a haber, ¿verdad? Como yo siempre digo a los hermanos, no hay muchas religiones, sectas, enseñanzas por acá, pero tal vez van a llegar a su casa y van a... Hola, buenos días, o sea, ¿puedo leer la Biblia con usted? Sí, también yo leo, está bueno. Y empieza con mucha seguridad, empiezan a decir, ¿tú comes carne? Sí. No, es que dice aquí, hermano, que no y que no. Y uno va, sí, así dice la Biblia, ¿verdad? Y luego le gana el alma, la come. Por eso nosotros necesitamos poder advertir a los hermanos, ¿verdad? Que van a llegar, y tal vez van a llegar hablando bien bonito, pero si hablan bien bonito no quiere decir que es la verdad, ¿verdad? Y advertir a los hermanos de las enseñanzas no falsas. Mira, hay unos que andan diciendo esto, pero mira, así dice la Biblia. Y ahora cuando llega la persona a la casa de un hermano, no creo eso. Adiós, busca otro por ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya le enseñamos, le capacitamos que así dice la Biblia. Es parte de nuestra responsabilidad como pastores, ¿no?
como obreros. Ok, ¿dónde estamos? Ok, ajá. Dice, Pablo menciona la ley y para qué es. Y que es bueno si uno la aplica bien, ¿verdad? Eso quiere decir que uno la puede usar mal, ¿verdad? La puede usar mal. Nos dice que es para los pecadores, los desobedientes y rebeldes. Seguro que podamos usar la ley para dar a entender a una persona pecadora su necesidad de un Salvador. Ahora vamos a leer en Gálatas 3. Yo creo que aquí ya terminamos. Porque llevamos 1 hora y media, creo. Gálatas, vamos a leer en Gálatas. Gálatas 3. Gálatas 3. Veintitrés. Gálatas 3, 23, 24 y 25. Dice Pablo aquí, antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos, ¿qué? A Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. Cuando la Biblia aquí, por ejemplo, en esta parte, yo creo que también aquí en Timoteo, donde leímos, cuando mencionan la ley, es la ley del Antiguo Testamento, ¿no? La ley de Moisés. Bueno, sabemos que en el Antiguo Testamento hay muchos mandamientos, no solo son los 10 mandamientos, ¿verdad? Aparte de eso, había muchos requisitos, muchos mandamientos y esto y que sí, no podía comer esto uno y, ¿verdad? O sea, muchas leyes. Ajá. Y Pablo dice a Timoteo, la ley es buena si uno la aplica bien. Unos aplican la ley mal, o sea, como ese sabatino, ¿no? Está aplicando mal la ley. La ley sí sirve. Y esto también, hermanos, tal vez es otra cosa, ¿no? Pero para ganar almas, ¿no? Para ganar almas también la ley es buena. Y no usamos la ley como dice aquí. Dice, así que la ley vino a ser, en 24, así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo. O sea, podemos ocupar la ley. Podemos hablar de los 10 mandamientos, ¿verdad? No cometer adulterio, no tener ídolos, o sea, no mentir, no codiciar esto, o sea, no matar, no robar y todo eso. Sí podemos, el propósito de la ley es para guiar una persona, para que una persona reconozca que es pecador, ¿verdad? Que es pecador y que ha fallado. Porque si no hay ley, ¿cómo va a saber lo que está haciendo está mal? Entonces podemos ocupar la ley, los 10 mandamientos y todo, para que la persona, porque dice que vino a ser nuestro guía
encargado de conducirnos, dirigirnos a Cristo, para que reconozcamos nuestra necesidad, para que reconozcamos que, sí somos pecadores. Entonces sí podemos aplicar la ley, podemos usar la ley, ¿verdad? Para que la persona reconozca su necesidad y para guiar a esa persona a Jesús, a la salvación que se encuentra solamente en Jesús. Entonces, en nuestras prédicas y enseñanzas, todo, o sea, y más cuando salimos a evangelizar, ¿no? Cuando estamos tratando de ganar almas, la ley es buena para eso. Y dice que aquí, ¿verdad? Así que la ley vino a ser nuestro guía, encargada de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Ajá. O sea, sí es útil y por eso estudiamos, ¿no? Por eso estamos aquí y para aprender y cómo vamos a aplicar, que no vamos a poner esos requisitos a una persona que no conoce a Cristo. No vamos a llegar diciendo que no, tú no puedes hacer así. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es que Cristo vino a liberarnos de la ley. ¿Verdad? Porque nadie puede obedecer toda la ley. Nadie puede. Entonces, ¿la ley para qué sirve? Es para conducirnos a Cristo. Es para que uno reconozca que ha fallado y luego no puede cumplir toda la ley. Necesita de Cristo, ¿verdad? Entonces, la ley es buena, como dice Pablo aquí, pero hay unos que andan aplicándola con tanta seguridad, ¿no? Hablando bien, pero no están aplicando bien la ley. Digo también, ¿no? Que unos andan aplicando mal toda la Biblia. No solamente la ley del Antiguo Testamento, pero el Nuevo también. Por eso necesitamos esforzarnos. Por eso hasta la fecha, aunque fui a una escuela bíblica, aunque llevo años, aunque he leído no sé cuántas veces el Nuevo Testamento, sigo leyendo. ¿Verdad? Sigo leyendo y con un corazón abierto. Padre, ¿estoy mal en algo? Muéstrame. Yo quiero saber. Y yo quiero, como siempre les digo, quiero interpretar rectamente, correctamente la palabra de Dios a los hermanos. No quiero decir algo que no es. ¿Verdad? Y yo creo que uno va empezando, va a decir cosas que tal vez no son, pero nomás que sean errores chiquitos, ¿verdad? Por eso escribí este libro. Porque en este libro son los fundamentales, o sea, son verdades fundamentales. Nuestros fundamentos sobre la salvación. ¿Quién es Cristo? El bautismo en agua, ¿verdad? ¿Cómo tenemos la Biblia? ¿De dónde viene? ¿Verdad? Todo aquí. El infierno, el cielo, o sea, estos temas aquí son muy importantes y necesitamos estar muy, muy fundados con estos temas de la salvación, de quién es Cristo, el Espíritu Santo, el bautismo, la Biblia, el infierno, el cielo, la salvación, ¿verdad? Todo necesitamos. Por eso escribí esto. Porque hay otras cosas como que, por ejemplo, como yo digo, los bautistas, como que ellos no creen en las lenguas, que las lenguas ya se acabaron, la profecía también no existe. Eso no es gran cosa. Pero es gran cosa cuando uno dice que Cristo y el diablo son hermanos. Y que Cristo fue un ángel nada más. Eso sí es gran cosa. O que Cristo es el Padre. No veo eso aquí. ¿De dónde saca eso? O sea, son cosas grandes. Son cosas importantes que necesitamos saber. Más que nada. Y luego las otras cosas, ahí vamos aprendiendo, ¿no? Ahí vamos viendo, es que pensaba que a lo mejor Dios nos sanaba, pero ahora yo veo que Dios, o sea, me explico. Son cosas pero aquí son cosas muy importantes. La salvación, quién es Cristo,
quién es Dios, la Biblia, muy importante. Hay que leer esto una y otra vez, para que esté aquí en la mente, para que podamos enseñar, corregir, ¿verdad? A los hermanos. Bueno, yo creo que es todo. Me llevo 1 hora con 20. No, 1 hora con 45 minutos.